Buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo día de la Semana del Ultrasonido y el Comité de Accesos Vasculares de la AMSI. El día de hoy hablaremos de todo el tema de Focus en UCI, Focus básico y Focus avanzado. Para el día de hoy contamos con tres grandes conferencistas. Entre ellos tenemos como primer conferencista al doctor Julio Alejandro Morales Fernández. Él es médico de la Universidad Magdalena, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Buenos Aires. Tiene entrenamiento en ecografía en emergencias y áreas críticas del Hospital Austral. Y en este momento es médico intensivista en el Hospital Alma Mater en Medellín, Antioquia. Nuestro segundo conferencista será la doctora Gina Benítez. Ella es médico internista, médico intensivista, es miembro del Comité de Ultrasonido y Accesos Vasculares de la AMSI y es miembro del Grupo de Interés Enfocado en Ultrasonido del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Y como tercer conferencista tendremos al doctor Julio César Dural, conocido por todos nosotros. Él es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, magíster en ecocardiografía en urgencias y reanimación, magíster en educación. Actualmente es el coordinador de la UCI y el Instituto Cardiovascular en Valledupar y es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander y el área andina en Valledupar. Entonces los dejo con estos grandes conferencistas. Doctor Julio, bienvenido y tiene la audiencia para usted. Vamos a estar aquí. La idea es tener 15 a 20 minutos por cada uno de nuestros conferencistas y luego tener una sesión de preguntas al final de las tres conferencias. Bienvenidos a todos, gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta semana y el día 2 del Comité de Ultrasonido. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Andrés. Yo pues me toca esta primera parte, un marco bastante introductorio a lo que es la ecocardiografía enfocada en la unidad de cuidados intensivos, de lo básico a lo avanzado. La ecocardiografía en la unidad de cuidados intensivos viene ganando cada día mucho más importancia. Cada día son mucho más los programas que se están organizando en los diferentes países del mundo, en las diferentes sociedades médicas y en especial las sociedades de cuidado intensivo, ya que la ecocardiografía es sin duda uno de los principales avances en el campo de la cardiología que nos permiten una correcta evaluación en nuestros pacientes críticos, ¿sí? Eh, Antes de continuar, es importante aclarar que no se sustituye con el POCUS cardíaco en la unidad de cuidados intensivos la función del cardiólogo ni el ecocardiograma realizado por el cardiólogo especialista, pero nos ofrece una serie de datos importantes que nos sirven para tomar decisiones a pie de cama del paciente. Y con esto podemos tomar una conducta que nos lleve a una mejor decisión para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. La evidencia muestra en los diferentes papers que están publicados que generalmente cuando hacemos POCUS cardíaco en el paciente que lo necesita, que está en la unidad de cuidados intensivos, el paciente chocado y otros diferentes tipos de estados, se toman conductas entre un 60 a un 80%, lo cual demuestra pues que es importante tener un entrenamiento. Sus potencialidades permiten que, que la ecocardiografía extravase otras especialidades, especialmente pues como la del cuidado intensivo. Cabe notar que los últimos años en la unidad de cuidados intensivos se ha ido incorporando mucho más el entrenamiento, sobre todo en los estudiantes residentes que están en formación, y cada día los países se van organizando mucho más, en especial Latinoamérica, que estábamos un poquito quedados con respecto a los demás países europeos y de América del Norte, pero ya se está tomando mucho más importancia en nuestras escuelas y se están implementando programas que obviamente es una decisión muy acertada. La posibilidad de realizar la ecocardiografía, como decía, bedside del paciente, pues es claramente la principal ventaja que tenemos. Además de ser un estudio que es no invasivo y
una vez que tenemos los equipos adecuados, se pueden realizar exámenes que también nos disminuyen los costos en las unidades. Esto empieza más o menos allá por la década de los 90, cuando pues, se empezó a llevar la práctica de la ecocardiografía hacia otras especialidades, inicialmente pues por los anestesiólogos, los médicos clínicos, los médicos intensivistas. Y la historia va mostrando que se fueron implementando programas, ¿sí? Por allá en 2011 se publicó una serie de 170 programas formativos en especialización en medicina intensiva en Estados Unidos y que incluían formación en ecocardiografía. Hasta por ahí, año 2000, cuando se publica este artículo por el grupo de Chole y compañía, donde se hizo bastante énfasis y se publicaron bastantes referencias bibliográficas donde mostraban la importancia de organizar un programa como tal en la unidad de cuidados intensivos. Es allí cuando el Colegio Americano de las sociedades de reanimación de anestesiología, los franceses, en especialmente, publicaron en una de las revistas francesas un primer marco donde mostraba las competencias que debían tener los pacientes, los médicos que se dedicaban a ejercer la ecocardiografía en cuidado intensivo. Y lo que hacemos en ecocardiografía cuando practicamos el proceso es determinar una serie de parámetros como lo es la precarga, la contractibilidad, la función sistólica global y segmentaria. Evaluamos difusión diastólica, poscarga y con esto valoramos también interacciones cardiopulmonares, además de algunas enfermedades específicas que podemos detectar cuando tenemos un entrenamiento adecuado en focus cardíaco, ¿sí? Pues todos sabemos que muchas de las cosas que buscamos en la unidad de cuidados intensivos es optimizar el gasto cardíaco para poder así mejorar la disponibilidad tisular de oxígeno. Entonces, va a ser una herramienta muy importante, ¿sí? La ecocardiografía es en estos momentos la primera exploración indicada en el paciente con shock hemodinámico, como se muestra en diferentes revisiones bibliográficas. Una de las cosas también importantes es que, como decía, es un método no invasivo. Y por último, quería agregar que se están realizando, pues, o sea, que se viene mejorando los procesos de acreditación, que es la principal preocupación. Pues uno dice, bueno, ¿quiénes son los médicos que están capacitados en cuidado intensivo para poder realizar POCUS cardíaco? En realidad, pues lo que muestran los expertos, las diferentes sociedades, es que todo médico personal médico que trabaja en unidades de cuidados intensivos por lo menos debe tener un nivel básico de POCUS cardíaco, donde pueda reconocer diferentes ventanas, reconocer algunas mediciones que se pueden realizar, ¿sí? Y que pues tomar conducta con respecto a estas mediciones. Es así, pues, empezando desde las escuelas europeas, que son las que ya llevan un poquito más de tiempo en esto, se han realizado acreditación en ecocardiografía según la ciudad europea, se han implementado una serie de programas a todo el nivel territorio europeo. En Reino Unido y Francia también se han creado algunos diplomados que de pronto muchos conocemos también, que se ofrecen de forma virtual, ¿sí? La Sociedad Española también ofrece algunos niveles de formación en ecocardiografía en unidad de cuidados intensivos y de área de emergencias. Y acá en América del Norte, desde 2015, las sociedades profesionales vienen también a implementar una serie de programas y de procesos que acreditan a los médicos para poder ejercer POCUS cardíaco en la unidad. En Latinoamérica, los países que de pronto están un poquito en esto adelantado es lo que son Chile, Argentina, Perú, porque ya poseen dentro de sus programas académicos programas bastante estructurados y además ofrecen el fellow en ecocardiografía de emergencias y áreas críticas, haciendo especial énfasis en ecocardiografía básica. Conozco pues en Argentina que la Sociedad Argentina de Cardiología ofrece un programa que demora un año solamente entrenando pacientes para poder realizar ecocardiografía básica y avanzada. Dentro de las limitaciones está descrito en la literatura que
Una de las cosas muy importantes es que hay que tener un entrenamiento, por eso es muy importante los procesos de acreditación y que es importante realizar programas académicos en lo reciente en formación para definir cuál es la finalidad exacta. ¿A qué me refiero con esto? Que quien ejerce el POCUS cardíaco en UCI debe saber hasta dónde llegan los límites, cuál es su nivel de experiencia, qué conceptos puede emanar y eso es una de las limitaciones que pues hoy en día se tiene, ¿no? No sobrepasar más allá de lo que no se conoce. Es importante también dejar claro el concepto de que lo que decía, que este tipo de estudio no va a sustituir a los ecocardiografistas especializados en cardiología. Y una de las principales limitaciones también es que es un proceso pues que es operador dependiente. Y una de las cosas también que se viene bastante viendo es que el recurso, muchas unidades de cuidados intensivos, sobre todo también de las grandes ciudades, no hay la disponibilidad aún de los equipos y las áreas administrativas por ahí no reconocen de pronto la importancia, aunque se viene ganando espacio en esto. Mucho es lo que se ha publicado, hay diferentes tipos de evidencias, diferentes protocolos como el protocolo RACE, protocolo FOCUS, el protocolo FADE, RUSH, donde pues se explica más o menos pues cuáles son las diferentes pautas que se debe tomar, pero lo que a nosotros más nos importa analizando todo este tipo de protocolos es que debemos hacer una revisión sistemática de los pacientes, ser organizados en cómo se va haciendo la diferente revisión del POCUS cardíaco para tratar pues de que no nos falte mucho en el tema al emanar diferentes conceptos y al tomar conductas. Es por eso que me pareció importante mostrar esta última recomendación de la sociedad, a una reunión pues de 17 sociedades europeas de Medio Oriente, algunas de acá de América, donde se emanaron una serie de recomendaciones y se publicó este artículo en la Sociedad Americana de Ecocardiografía y se mostraron algunas de las pautas que debe tener quien ejerce el POCUS cardíaco tanto básico como avanzado. Y una de las cosas importantes es que también se hace mucho énfasis en la diferente literatura y los diferentes términos que se deben tener para realizar las historias clínicas, ¿sí? Incluso nos dan modelos de cómo se debería anotar en la historia clínica quien ejerce el POCUS cardíaco y sobre la conducta que toma. Es por eso que en estas recomendaciones se habla que se debe tener un nivel básico, un nivel eh, avanzado, pues, y un nivel experto, ¿sí? eh, Nos habla que debería haber una cronología, ¿sí? Desde el clínico que está haciendo el examen físico, donde debe utilizar el ecógrafo para ayudar su examen físico y algunos conceptos emanarlos como por ejemplo algo de ecografía pulmonar también agregar, algo de ecografía abdominal, ¿sí? Pues todo esto hace parte de la revisión física, nos va a dar mucho más contenido y pues nos va a servir para tomar decisiones, ¿no? Para quienes tienen entrenamiento básico en POCUS cardíaco, es un poquito más de mucho más contenido. Ahí hay que reconocer una serie de conductas, mirar cómo está funcionando el ventrículo izquierdo. Para eso podemos evaluar algunos tipos de variables como son BTI, mirar como un índice de contractibilidad que nos puede ayudar en eso. A nivel pues macro también uno, según la experiencia que tenga, puede definir si un ventrículo tiene una buena movilidad, si está algún tipo de alteración en la movilidad, ¿sí? Hay muchos conceptos que se pueden emanar inicialmente, pues, de manera simplemente, pues, haciendo nada más, haciendo la respectiva ventaneo. Pero además está, por ejemplo, lo que es la experiencia, el conocimiento en los diferentes modos avanzados, por ejemplo, hacer un Doppler color pulsado, un Doppler color, hacer un Doppler pulsado, sí, que son entrenamientos que nos van a dar un poco más
pues, de evidencia, nos van a dar un poquito ver de cómo está la función de lo que estamos evaluando, que también hacen parte de los conocimientos básicos que debemos tener, ¿sí? Una vez hecho el POCUS cardíaco en la unidad de cuidados intensivos, se toman las respectivas conductas y una vez tomadas las conductas hay que evaluar la respuesta a esa conducta para ver pues si es satisfactoria, ¿no? Lo que dan en estas recomendaciones también es que además del POCUS cardíaco, nunca debemos olvidar que si necesitamos la ecocardiografía transtorácica o la ecocardiografía que se necesite según el paciente, se debe hacer la respectiva interconsulta al equipo de cardiología y esto pues no debe faltar, ¿no? Quien tiene el entrenamiento de POCUS cardíaco puede tener el entrenamiento tanto básico como avanzado. Ya en lo que es el POCUS avanzado, hablan que hay que tener entrenamiento, como ya decía, algunos modos en el ecógrafo, como son el modo de doble pulsado, el doble color, y un buen entrenamiento en lo que es la ecocardiografía transesofágica, que pues este es un tema que el doctor pues más adelante va a tocar en cuanto al tema de ecocardiografía transesofágica, ya que esto es lo que ahora mismo se está trabajando bastante. Hay bastante cursos que entrenan sobre eco transesofágica, sobre todo en el paciente que viene de cirugía cardiovascular. Entonces, nada, básicamente así pues como para empezar acá en esta parte, hay que reconocer que hay diferentes tipos de traductor, cada uno de ellos lo que nos diferencia es los megahertz que nos van a brindar tanto definición como profundidad. Para la ecocardiografía en unidad de cuidados intensivos, el traductor que se está usando es el que oscila entre los 1 y los 5 megahertz o traductor sectorial. Y con este traductor sectorial lo que vamos es pues a evaluar lo que son modos 2D, modos M, los diámetros de algunas cavidades. Vamos a hacer aproximaciones cuantitativas a la función de las diferentes estructuras como el ventrículo izquierdo, cómo está el funcionamiento del ventrículo derecho, cómo está la función diastólica del corazón. Y para eso, pues, hay una serie de técnicas que se hacen a pie de cama. Las ventanas ecocardiográficas usadas, recomendadas, pues, son hacer, pues, lo que es una ventana para externar, que puede hacerse a nivel external entre tercera y cuarta costilla. Se puede hacer en este ventaneo un eje para externar corto y un eje para externar largo, que es con la seña, el corto mirando hacia el hombro izquierdo y con la seña mirando hacia el hombro derecho, pues tenemos el eje para externar largo, ¿sí? También podemos hacer apical 4 cámaras, 3 cámaras, 5 cámaras, ¿sí? Que con este vamos a obtener una detallada anatomía pues, del corazón desde el ápice y según la inclinación que tengamos en el transductor, pues vamos a tener los diferentes tipos de ventana y cada una nos va a servir para una serie de mediciones que nos van a brindar información importante. Y una muy usada que está incluida en el ECOFAS es la ventana subsifoidea. En esta pues podemos evaluar bien lo que es todo el espacio pericárdico, ver si el paciente tiene algún tipo de derrame pericárdico, si está en taponamiento, se puede ver el ventrículo derecho, ¿sí? Pues aquí en esta podemos ver, este es un eje paraesternal largo y vemos pues que se puede evaluar ventrículo derecho, se puede ver el ventrículo izquierdo en su eje largo, se puede aquí hacer mediciones sobre la válvula mitral y aurícula izquierda y la válvula aórtica. En esta ventana, que es un eje paraesternal corto, podemos, aquí es donde se evalúa generalmente lo que es la contractibilidad cardíaca, ¿sí? En el modo M se puede ver, pues, que es una de las cosas que nos puede evaluar cómo está la función del ventrículo izquierdo, ¿sí? Podemos inclinar el transductor y mirar más hacia el ápice o más hacia las bases. 20 minutos, doctor.
Listo. En esta ventana tenemos, es una Pical 4 cámaras. Aquí pues se hace la medición de fracción de eyección por método de Simpson. Podemos también ver lo que es el TAPSE, el MAPSE y muy importante acá que también podemos ver el septum, que tanto desviado puede estar a la izquierda, que nos puede dar información de cómo está funcionando el ventrículo derecho o si hay algún tipo de compromiso en esa parte. Por la parte del POCUS cardíaco avanzado, pues lo que se hace, como decía, era Doppler continuo, pulsado y tisular y algunas mediciones cuantitativas y todo lo que tiene que ver con la ecocardiografía transesofágica. Este cuadro lo traje pues porque quería, como para ir finalizando, quería mostrar la guía que nos muestra en este artículo que mostré, que fue ahora de septiembre de 2024, publicado por la serie de sociedades. Nos dice, nos habla de quién puede realizar el examen y nos habla de que un médico clínico con POCUS básico en la historia clínica debería por lo menos anotar qué ventana está ejerciendo, qué encontró en el modo B, qué encontró en modo M, qué encontró al aplicar el Doppler color, si la imagen era de buena, o sea, si era de buena, de excelente captura o si era de pobre captura, ¿sí? Un médico con entrenamiento en POCUS avanzado ya debe indagar un poquito más. Si hizo prueba de burbujeo para ver cómo está el foramen oval, también debería pues anotarlo. También igual pues ofrece ver cómo está en el modo B, en el modo M, en el Doppler color, qué observó con el Doppler pulsado, ¿sí? Y por último, en la escala, pues cuando se interconsulta al especialista de cardiología, eh, que ya es un análisis muchísimo más detallado y descriptivo de las diferentes medidas que puede observar en la ecocardiografía. Acá esta imagen que pues fue publicada en un artículo de Intensive Care Medicine, Intensive Care, muestra pues algunas diferencias que debemos tener entre la experiencia que tiene el ecocardiografista con conocimiento básico y con conocimiento avanzado. Por lo menos, por ejemplo, en cuanto al ventrículo izquierdo, ya yo decía que se podían hacer algunas descripciones o aproximaciones de cómo está el funcionamiento, mientras que en el avanzado hay que aplicar Doppler pulsado para evaluar, por ejemplo, un tracto de salida del ventrículo izquierdo, para evaluar la respuesta del ventrículo izquierdo, cómo está funcionando. A nivel del ventrículo derecho, acá en el nivel básico podemos ver si hay desviación del septum, si no hay, ¿sí? Mientras que en el avanzado debemos aplicar pues los conocimientos de cómo está el TAPSE, ¿sí? Como para dar información un poco más detallada sobre la función del ventrículo derecho. A nivel del pericardio, en la ventana, pues vemos si un paciente está con derrame pericárdico severo, si está taponado, si no está taponado, mientras que en el avanzado debemos tener el conocimiento en el modo necesario para dar información sobre el funcionamiento del ventrículo izquierdo. En lo que es la respuesta dinámica a volumen, que se utiliza mucho en unidades de cuidados intensivos, en el nivel básico vemos los tamaños de la vena cava inferior, mientras que el que tiene el conocimiento avanzado puede ver en un modo M, por ejemplo, cómo está el índice de distensibilidad, ¿sí? O de colapsabilidad, si el paciente está intubado o no. Y a nivel valvular, aplicando el Doppler color, pues los diferentes funcionamientos valvulares que son más del POCUS avanzado. Como conclusión, es importante saber que la ecocardiografía en unidades de cuidados intensivos, es importante que el personal médico de cuidado intensivo debe tener entrenamiento por lo menos básico en POCUS cardíaco, que la ecocardiografía transtorácica como transesofágica han permitido una mejoría importante en la monitorización cardiovascular y que con un adecuado entrenamiento buscando respuestas puntuales en la ecocardiografía, puede ser de gran utilidad en la unidad de cuidados intensivos. Por último, pues la ecocardiografía es una habilidad esencial para los intensivistas y resulta crucial desarrollar programas formativos que se incluyan cada día más y se implementen en los diferentes programas de formación de cuidado intensivo. Muchas gracias. Doctor Morales, muchísimas gracias por su presentación.
Vamos a recordarle al público que las preguntas las vamos a hacer al final de la presentación. Y ahora invitamos a la doctora Gina Benítez, como les digo, médica internista intensivista, miembro del Comité de Ultrasonido de Accesos Vasculares. Doctora Benítez, bienvenida. Muchísimas gracias. Ya voy a compartirles mi pantalla. Se escucha un poquito bajito. ¿Me escuchas mejor allí? Sí, un poquito mejor. Ok, perfecto. Vamos entonces no sé si ven en este momento mi pantalla y si la ven de forma adecuada. No estamos viendo la presentación. Está en PowerPoint todavía, no está en modo presentación. Ok. ¿Pueden verla en ¿Listo? este momento? Sí, Perfecto. señora. Buenas noches para todos. Primero que todo, gracias por su presencia, por asistir, por estar aquí recibiendo esta información que queremos darles sobre ecocardiografía. En este punto vamos a darle un poquito de ampliación a la parte de focus básico. Ya hay unos puntos que ha tocado el doctor Julio y que lo que queremos transmitir es cuáles son sus utilidades, sus ventajas y cuáles son las limitaciones también que tiene este examen. Recordemos entonces qué es focus. Focus es un examen de ultrasonido que realiza el médico tratante acá a la cabecera del paciente tratando de contestar una pregunta para tomar una decisión médica para cambiar el manejo del paciente. Es inmediato, tiene unas limitaciones, es enfocado. Queremos responder con ello una pregunta clínica para identificar un escenario que sea importante, una condición aguda o para llevar a cabo un procedimiento y aumentar su tasa de éxito. Esto es diferente al ultrasonido diagnóstico, es decir, cuando hacemos una ecografía enfocada, lo que buscamos es contestarnos una pregunta, resolver una duda clínica y tomar una decisión clínica. No estamos buscando hacer una ecografía formal. Aquí hay una, como una forma de abordar el POCUS y es que siempre que vamos a hacer una ecografía enfocada tenemos que tener una indicación. Esa indicación, por supuesto, debe ser basada en la evidencia, basada en un mecanismo fisiopatológico que nos brinde una plausibilidad biológica de lo que estamos buscando y teniendo siempre en cuenta que esté dentro del alcance de nuestra práctica médica. Debemos tener una adquisición que va a depender del paciente, de las ventanas que podemos adquirir en el paciente, de la facilidad para tomarlas o no, del tipo de sonda que vamos a utilizar, que para este caso y para hacer focus cardíaco va a ser una sonda de baja frecuencia de cardio. Y va a depender también del tipo de protocolo que vayamos a utilizar. Una vez tenemos una indicación, adquirimos esas imágenes, lo que queremos es lograr la interpretación de esas imágenes. Y la interpretación va a depender de las características y la calidad de esas imágenes que acabamos de adquirir, de nuestra capacidad para identificar los artefactos, lo que es real y no en esas imágenes, y de las relaciones anatómicas con las que vamos a estar pues entrenados. Para finalmente tomar toda esta información que acabamos de adquirir y tomar una decisión médica que va a depender del contexto del paciente, de mi conocimiento médico y del análisis que hago de esas imágenes y de la probabilidad que tiene mi paciente de tener esa enfermedad. Focus es una estrategia de evaluación que surge como nombre en el 2014 a través de un consenso de 17 organizaciones médicas internacionales que sugieren o proponen este nombre de Focus como ultrasonido cardíaco enfocado a través de la red de ultrasonido, eh, la red de ultrasonido enfocado en cuidado intensivo y proponen que nos refiramos a este examen bajo la terminología o bajo la definición de Focus. Esta imagen que acabamos también de ver es básicamente para contarles que estamos dentro de esta modalidad de focus, de ultrasonido cardíaco,
que este ultrasonido cardíaco puede hacerse por el médico tratante para hacer una ecografía enfocada o puede hacerse por un equipo de imágenes, que es lo que le dejamos ya al cardiólogo, esa ecocardiografía ya específica con toda una serie de imágenes diagnósticas, pero lo que nosotros vamos a hablar puntualmente es de focus o POCUS básico cardíaco. Y en este escenario, en este punto, las sociedades científicas o el consenso que hay actual, incluso que es de este año, nos dice que es un examen hecho por el médico tratante. En todos los casos, el focus básico y el focus avanzado es hecho por el médico tratante. Nos sugieren que siempre debe estar registrado, y esta es una falla que tenemos actualmente dentro de la evaluación. Tenemos un registro pobre y no estandarizado. Esto siempre debe quedar anotado en la historia clínica del paciente y nos dicen qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debemos ¿qué es lo que vamos a buscar en el focus básico? Vamos a utilizar un modo B, un modo brillo, un modo estándar de todos los ecógrafos y quizás pudiéramos incluir algo de modo M, algo de Doppler color. Fundamentalmente y en el core curriculum de la Sociedad Europea, todas las mediciones están en el modo B y todo el entrenamiento está dirigido a la identificación de las estructuras, de los patrones de choque en modo B. Qué vamos a incluir entonces en este focus básico? Entonces, las ventanas que vamos a adquirir en focus básico son estas 5 ventanas. Vamos a empezar por un paraesternal en el eje largo. El paraesternal en el eje largo lo vamos a ubicar paraesternal del lado izquierdo con la sonda dirigida hacia el hombro derecho del paciente y vamos a encontrar pues la imagen del paraesternal que vamos a ver ahora unos videos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula aórtica, válvula mitral. De allí vamos a rotar nuestro transductor hacia el hombro izquierdo del paciente y vamos a adquirir un paraesternal en el eje corto. En el eje corto vamos a tener diferentes vistas, desde la vista de los grandes vasos, la vista medio ventricular, la vista de los músculos papilares y la vista apical. En el POCUS básico, aunque podemos adquirir todas estas vistas, la recomendación es tener una vista medio ventricular donde tengamos los músculos papilares. De allí vamos a adquirir una ventana de 4 cámaras, ubicando el transductor hacia lateral izquierdo del paciente y vamos a tener también unas vistas subcostales, una ventana subcostal con 2 vistas de la vena cava inferior y 4 cámaras subcostal. ¿Qué vamos a buscar? Cuando hablamos de básico, quizás pensamos que es algo muy sencillo, que es poco, que podemos hacer pocas cosas con esto. Sin embargo, la Sociedad Europea, por ejemplo, tiene 60 ítems que uno debe lograr como habilidades dentro de su entrenamiento. En general, ¿qué queremos buscar? Tamaño del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, la relación de sus cavidades, cualitativamente, cuál es la función sistólica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, cómo es el movimiento del septum, el estado de volumen intravascular a través no solo de la vena cava inferior, sino de cómo están las cavidades, cómo es el llenado de esas cavidades cardíacas y la presencia de líquido pericárdico. Esto de una forma muy general. Para lograr que es lo que hacemos todos los días en la unidad de cuidado intensivo, lograr clasificar el choque en, como conocemos, un choque distributivo, un choque hipovolémico, un choque cardiogénico o un choque obstructivo, a través de la visualización de estas 5 ventanas y de los hallazgos que podemos encontrar en las mismas. Quiero mostrarles para este fin una serie de videos. Entonces, vamos a ver una serie de casos. Em, Creo que allí ya empezó a reproducir. Miremos este para externar largo y cuánta información nos puede dar simplemente una ventana. De entrada, una contractilidad miocárdica que se ve muy disminuida. Miren que el miocardio
no se acerca, no se engruesa más del 50%, no se está acercando hacia el centro de la cavidad. Vemos una válvula mitral que tampoco excursiona hasta el septum. Pudiéramos hacer en este caso un modo M. No está estandarizado que esto haga parte del POCUS básico, pero lo mencionan en algunos artículos. Veamos, por ejemplo, un paraesternal en el eje corto y miremos cómo tenemos un ventrículo izquierdo con sus músculos papilares, con una contractilidad muy disminuida y casi que un nulo acercamiento concéntrico de esas paredes. Pudiéramos evaluar aquí también cómo es el movimiento del septum. Vamos a verlo más adelante. Miren en este paciente la ventana apical, no sé si se está reproduciendo adecuadamente. La relación de las cavidades que podemos ver acá, siempre que el ventrículo derecho sea de menor tamaño que el ventrículo izquierdo, podemos ver esa motilidad alterada del ventrículo izquierdo, nuestra válvula mitral, podemos ver aurícula derecha, aurícula izquierda, y como lo que podemos identificar rápidamente es una contractilidad disminuida. Pudiéramos hacer mediciones del septum, mediciones de la pared del ventrículo derecho. Pudiéramos luego tomar una ventana subsifoidea y ver aquí también la relación de nuestras cavidades, mirar cómo la contractilidad de todo ese ventrículo izquierdo está disminuida y finalmente hacer una ventana subsifoidea y ver en este caso cómo la colapsabilidad de la vena cava no solo es baja, sino que tenemos un diámetro limítrofe. Rápidamente, con estas 5 ventanas podemos establecer que este perfil de choque corresponde más a un perfil de choque cardiogénico de una forma rápida, una evaluación que toma poco tiempo y que no debe demorar otras intervenciones que requiera el paciente. Miremos, por ejemplo, aquí también un caso un poco diferente. En este paraesternal largo, miren cuán diferente es la motilidad del ventrículo izquierdo, un ventrículo que se acerca en sus paredes, una válvula mitral que choca prácticamente con el septum, em, un ventrículo que es claramente muy hiperdinámico. Y miren, pasamos acá al paraesternal en el eje corto y vemos el ventrículo izquierdo también con sus músculos papilares, pasa por un momento la válvula mitral y rápidamente podemos observar en ambas ventanas, sin tener mucho entrenamiento, esta imagen que vemos en la aurícula izquierda de un trombo. Podemos verla incluso acá en el eje paraesternal, en el eje corto. Por un momento alcanzamos a ver la aurícula y alcanzamos a evaluar rápidamente la presencia de un trombo. Para evaluar estas características no necesitamos un amplio entrenamiento, simplemente un conocimiento de la anatomía, de las ventanas y podemos rápidamente ver e identificar cosas que ponen en riesgo a nuestros pacientes. Miremos en esta ventana apical el cambio de las dimensiones de las cavidades, un ventrículo derecho claramente dilatado, con unas dimensiones muy superiores, una relación perdida entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que se identifica también en la ventana subsifoidea, y una vena cava inferior claramente distendida, con un diámetro superior a 2 centímetros. Rápidamente vemos disfunción del derecho, vemos cambios del septum, rápidamente podemos ver que tenemos un ventrículo derecho disfuncional. Y veamos este último caso, paraesternal en el eje largo, una evaluación cualitativa rápidamente nos muestra cómo ese ventrículo izquierdo está hiperdinámico, chocan sus paredes, vemos una contractilidad que está aumentada. Miren este paraesternal eje corto que pasa muy rápido, casi que las paredes del ventrículo izquierdo se tocan en un signo que conocemos como de kissing ventricular y que nos puede hablar de que el paciente o está muy hiperdinámico o tiene falta de volumen. Miren el paraesternal, la ventana apical, podemos ver acá dentro del endocardio cómo se acerca de forma importante, una contractilidad que está
aumentada, un paciente que seguramente está hiperdinámico en un shock distributivo. Miren, por ejemplo, esta subsifoidea, cómo nos permite ver relación de cavidades, morfología, cómo nos permite ver la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y una contractilidad que claramente está aumentada con una ventana subsifoidea en el que vemos una vena cava que se colapsa de forma importante. Estas son rápidamente unas imágenes que les quiero mostrar para que vean todo lo que podemos identificar con una visualización rápida de forma cualitativa. ¿Qué queremos también evaluar? El espacio pericárdico. Y el espacio pericárdico no es solamente evaluar si hay o no presencia de líquido dentro de ese espacio. También podemos evaluar qué tanto líquido hay allí. Podemos evaluar si hay o no colapso de la aurícula en la sístole. Podemos ver colapso diastólico del ventrículo derecho. Podemos evaluar también cuáles son las características de ese líquido. Vemos un líquido pericárdico en el lado izquierdo de sus pantallas, aurícula derecha, vemos la vena cava inferior pletórica y vemos a este lado derecho no solamente la presencia de líquido, sino que también podemos identificar algunas características de ese líquido. Vemos, por ejemplo, un trombo en ese espacio pericárdico que está colapsando el ventrículo izquierdo. Entonces, miren cuántas cosas, es una herramienta poderosa, cuántas cosas podemos ver rápidamente en la evaluación básica. La clásica ventana de la vena cava inferior, sabemos actualmente, y es claro para todos que no es una herramienta que nos permita predecir la respuesta a volumen de una forma fidedigna, pero sí nos puede dar una guía sobre la PVC y la presión de la aurícula derecha, con una medición que es fácil de hacer. Protocolos, hay muchos para hacer POCUS básico y para acercarse a la evaluación del shock. Quise traer este porque Simple es un protocolo en el que casi no hay mediciones. Entonces, cuando hablamos de básico, podemos ver tamaño de cavidades, cuál es la relación, cuál es la colapsabilidad y el tamaño de la vena cava, si hay o no signos que nos sugieran disección aórtica, si hay masas, trombos dentro de las cavidades cardíacas, si hay derrame pericárdico, cómo está la función sistólica. Y ellos incluyen una evaluación de la aorta abdominal, pero es básicamente para mostrarles lo que podemos clasificar allí. Hacer una ecografía al lado del paciente en un protocolo incluso básico nos permite rápidamente tener muchísima información para clasificar el choque. Esto está medido en el mundo y en el mundo se ha tratado de evaluar si esto sirve, si realmente hacer una ecografía temprana en los pacientes correlaciona con el diagnóstico, correlaciona con desenlaces clínicos. En este trabajo se miró la precisión diagnóstica de hacer un protocolo de ultrasonido para diagnosticar choque. Miren la especificidad del examen, el área o la curva, los LR para, por ejemplo, un choque obstructivo casi de 40 si usted hace una ecografía en el primer contacto con el paciente versus la evaluación clínica estándar. Entonces, esto sí cambia desenlaces, esto sí en la evidencia cambia los resultados y nos acerca a tener diagnósticos más precisos. Este trabajo, que es una revisión sistemática, evaluó qué pasaba cuando los pacientes llegaban a urgencias con un choque indiferenciado y se les hacía una ecografía y si en algún momento había un cambio en el diagnóstico del paciente. Los trabajos que tienen el asterisco tuvieron significancia estadística y cambiaron el diagnóstico clínico y con mayor precisión llegaron a él, miren, hasta un 80% versus un 50%, 89% versus un 45%, 85% versus 60% de los pacientes que se les hacía directamente en emergencias un protocolo de ecocardiografía y de ecografía enfocada. Entonces, es una herramienta poderosa que debemos utilizar en nuestros pacientes. Ventajas de esta herramienta. Es una evaluación rápida, nos podemos entrenar rápidamente. Hay diferentes consensos sobre qué tanto debemos
entrenarnos, pero en general hay este consenso de 11 sociedades científicas de cuidado crítico dicen que se deben hacer al menos 30 exámenes supervisados de ecos transtorácicos. La Sociedad Europea presenta un currículum muy completo sobre focus cardíaco y nos dice que debemos tener casos pregrabados, al menos 25 casos, para identificar estas patologías. Miren qué pocos casos son, 4 casos de dilatación del ventrículo izquierdo para tener al menos una formación básica y luego venir a hacer unos estudios supervisados, que son 50 casos. No es imposible, se puede hacer, lo podemos lograr, no son muchos casos, es un entrenamiento realmente asequible que se puede lograr. Limitaciones del focus básicos, pues no nos permite hacer pruebas de respuesta a fluidos, no está dentro de sus competencias hacer uso de otras modalidades de imagen como el Doppler pulsado, por lo tanto no tendremos BTI, no vamos a poder hacer un cálculo de gasto cardíaco, no vamos a poder valorar la sístole ni hacer una evaluación precisa de los aparatos valvulares. Una limitación actual es pues que requiere entrenamiento. Tenemos que entrenarnos. Por supuesto es fácil, pero debemos poder acceder a un entrenamiento adecuado. ¿Qué debemos mejorar actualmente? El reporte debe ser un reporte estandarizado. No tenemos actualmente una normatividad nacional. Realmente la AMSI está actualmente trabajando en un consenso para tener un consenso local que nos permita tener una mayor estandarización de la ecografía en cuidado intensivo y de la misma manera debemos desarrollar currículos estandarizados para la formación. ¿Qué debemos concluir actualmente? Todo paciente con inestabilidad hemodinámica debe ser evaluado por ultrasonido y en ese mismo sentido, todo intensivista actualmente a la luz de la evidencia debe tener entrenamiento en ultrasonido cardíaco mínimo básico. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Los invitamos a continuar en esta formación, a ser parte también del grupo de interés de nuestro hospital y a seguir formándose y capacitándose en esta área tan interesante y a seguir utilizando esta herramienta muy poderosa que tenemos para cambiar el diagnóstico y el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctora Benítez, muchas gracias por su conferencia, muy ilustrativa. Y ahora, pues va a ser la siguiente parte el doctor Julio Durán. Bienvenido, doctor Julio. Para los participantes, por favor, dejar sus preguntas en el chat o tenerlas listas para el final del webinar. Doctor Durán, bienvenido. Les presento nuevamente al doctor Durán. Él es médico internista intensivista. Él es el director de la UCI del Instituto del Corazón en Valledupar, docente universitario en la UDES y miembro activo de AMSI y de nuestro comité. Doctor Durán, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, hombre, me ha parecido una actividad bastante interesante y lo que han comentado los colegas anteriormente es todo está, estoy muy de acuerdo y sirve de introducción para lo que voy a hablar yo. Entonces, muchas gracias por la invitación, tenemos tiempo corto. Ok, entonces en estos 15 minutos vamos a tratar de hablar, bueno, el concepto de ecocardiografía básica y avanzada ya se ha tocado bastante cuál es esa diferencia. Vamos a hablar algo de cómo medir, cómo utilizar esas herramientas de la ecocardiografía avanzada para medir el volumen latido y calcular el gasto cardíaco y qué utilidad tiene eso y qué puede impactar en el manejo de mi paciente. Cómo evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo, hablar algo de evaluación del ventrículo derecho, cómo se evalúa la función diastólica y qué utilidad, cómo puedo yo utilizar esa información de la función diastólica y muy importante que nosotros podamos saber cuáles son las medidas ecocardiográficas avanzadas que nos permiten predecir la respuesta a volumen de nuestro paciente. Entonces, ya se ha hablado de este tema, estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Gina con que es muy importante el focus básico y no queda como que es algo demasiado
ese nombre básico. Yo pienso que uno impacta mucho en la evaluación y el manejo del paciente solo con un ecocardiograma enfocado básico en la mayoría de los pacientes. Realmente las mediciones avanzadas las hacemos mucho, pero uno cambia el manejo de los pacientes, impacta rápidamente en esto cuando encuentra un taponamiento pericárdico, una miocardiopatía dilatada que no se espera con un paciente que está en inestabilidad hemodinámica. Así que todos los intensivistas deben tener competencias de POCUS básicos. Se hacen usualmente evaluación de ecocardiografía 2D con corto tiempo de entrenamiento y se pueden utilizar los equipos portátiles que estamos viendo acá, que son estos equipos que se conectan al celular y que además tienen otra forma, también cuentan con Doppler color. Así que es importante, eso es la importancia del POCUS básico. El POCUS avanzado, pues, es recomendado para los intensivistas, requiere un periodo de entrenamiento mucho más largo, hay que hacer en las diferentes sociedades entre 100 y 150 estudios para poder decir que se tienen competencias para esto. Y las técnicas ecocardiográficas avanzadas van a incluir el modo M, el Doppler, que es la medición ecográfica basada en el movimiento de la sangre, y van a haber varios tipos. Vamos a tener el Doppler pulsado, que va a ver el muestreo en un punto que nosotros colocamos y vamos a ver las velocidades y los flujos en ese punto. El Doppler continuo, que van a ver las mismas velocidades y flujos, pero en digamos, rango de distancias más grandes. Y el Doppler color, que nos va a ver en una gama de colores, nos va a mostrar los flujos cardíacos y nos va a permitir evaluar si hay algunos flujos anormales. El Doppler tisular, que no va a evaluar el movimiento de la sangre, sino el movimiento quístico, el movimiento del tejido. De esa forma vamos a poder tomar decisiones. Definitivamente la ecocardiografía transesofágica es una opción. El paciente en cuidados intensivos vamos a comentarlo un poco. Entonces, estos son los niveles de entrenamiento. Este consenso internacional nos va a recomendar unos niveles de entrenamiento para el ecocardiograma básico, el avanzado y el nivel experto, y son como todo lo que se recomienda para las competencias que debe tener un intensivista para poder decir que es competente en ecocardiografía avanzada, que incluye las evaluaciones. Pues vamos a ver un resumen de lo que incluye esto sin poder hablar de todo esto porque el tiempo no nos va a permitir eso. Entonces, vamos a hablar de temas como cómo puedo yo medir el volumen latido y el gasto cardíaco. La medida del gasto cardíaco representa un santo grial dentro de la monitorización hemodinámica de nuestros pacientes. El poder nosotros medir el gasto cardíaco, inicialmente dependíamos de métodos invasivos como es el catéter de Swan-Ganz, y después tenemos los métodos mínimamente invasivos que se basan en la evaluación del contorno de la onda de pulso y la medición del gasto cardíaco, algunas veces pues unos con termodilución transpulmonar, pero básicamente tenemos los métodos invasivos, los mínimamente invasivos, y definitivamente la ecocardiografía llegó para nosotros poder pensar en hacer ese monitoreo del gasto cardíaco de forma no invasiva. La técnica pues requiere entrenamiento en ecocardiografía avanzada para poder usar técnica, en este caso de Doppler pulsado. Lo que vamos a hacer nosotros en esta imagen, nosotros tenemos que medir, saber el diámetro, el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para eso vamos a medir el diámetro, y para hacer esta medición es muy importante que nosotros hagamos una medición adecuada, hacer un zoom en la imagen y poder nosotros hacer la medición de los bordes de la forma más exacta posible para poder tener, vamos a ver ahora qué implicación tiene eso con respecto a la fórmula que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar el Doppler pulsado para evaluar el BTI, que es la integral velocidad-tiempo de la sangre que pasa por la válvula aórtica. Para eso necesitamos una visión apical de 5 cámaras, y entonces dentro de las competencias importantes, la doctora Gina hablaba de obtener las visiones ecocardiográficas. En este caso tenemos que tener la visión apical 4 cámaras y buscar la visión apical 5 cámaras que nos va
a permitir abrir o mostrar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces aquí vamos a hacer la interrogación por Doppler pulsado y vamos a lograr hacer, este es el espectro del Doppler pulsado y vamos a hacer el contorno de este espectro, vamos a sacar el BTI, que es la integral velocidad-tiempo. Entonces, para calcular el volumen latido, yo voy a necesitar el diámetro del área de salida, el cual se lleva al cuadrado, y el BTI, y de esta forma, multiplicando esta información, voy a poder sacar el volumen latido y multiplico por la frecuencia cardíaca, voy a sacar el gasto cardíaco. Hay que tener en cuenta que este área del tracto de salida, el diámetro lo voy a llevar al cuadrado. Eso quiere decir que si yo sobreestimo, si no hago una medición adecuada, puedo hacer que esta fórmula se distorsione bastante. Es importante la calidad de la toma de las imágenes y hago énfasis en esto porque en el entrenamiento, por lo menos para medir un BTI, yo tengo que tener el aplicar 5 cámaras y tengo que asegurar la posición al menos 0.5 centímetros antes del cierre de la válvula aórtica y que el diámetro, el ángulo de insonación con respecto al flujo de la válvula aórtica en cualquier momento que yo quiera medir eso debe ser de menos de 20 grados para que esa medición sea lo más adecuada posible. Entonces, hacer una medición del tracto de salida y una medición adecuada del Doppler me va a asegurar que esta fórmula me va a arrojar una información que sea fidedigna. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Y con los equipos que contamos nosotros, pues gracias a Dios en nuestra institución convencí y di todas las razones para tener equipos con altas prestaciones y gracias a Dios tenemos equipos que en este momento nos permite, que son especializados en cardiología, sino para áreas críticas, y nos permite por lo menos, como en este caso, la medición automatizada del BTI. Es una forma, es un software que tiene este equipo General Electric, el cual él automáticamente yo lo activo y me va a medir el BTI en diferentes espectros y me va a dar un promedio, y si yo le doy la información, le meto la información del diámetro del tracto de salida, me va a medir en forma dinámica el gasto cardíaco. Entonces ya los equipos nuevos están trayendo ya software que son especializados o software que están dirigidos hacia las áreas críticas y que nos están dando esa información que de pronto no lo tenían antes los equipos de cardiología. Entonces, si nosotros recordamos la fórmula que estamos viendo, esta fórmula es importante, pero realmente necesita el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo para calcular el área, lo cual se considera que es una variable fija. Si nosotros quitamos esta información de la ecuación y solamente nos fijamos en el BTI, existen importante información y trabajo que solamente la medición del BTI como un subrogado del gasto cardíaco es muy importante y podemos nosotros considerar que un BTI entre 18 y 22 sería normal, y un paciente que tenga un BTI de menos de 18 posiblemente, si clínicamente está asociado, podría tener un bajo gasto cardíaco. Y entonces aquí tenemos la medición automatizada y aquí tenemos protocolos que utilizan solo el BTI junto con otra información que nos pueden dar clínica del paciente, con la evaluación 2D del corazón, a ver si el paciente tiene taponamiento pericárdico, si tiene datos hechos constructivos, si tiene datos de disfunción ventricular. Con la integración de toda esta información y utilizando la información del BTI, nosotros podemos hacer un protocolo de evaluación del shock y de enfoque de estos pacientes. Entonces, incluso las sociedades de cardiología, por lo menos revisando recientemente, las sociedades de manejo del choque cardiogénico hablan de que se recomienda la medida no invasiva por ecocardiografía para evaluar pacientes en choque cardiogénico, y básicamente lo que recomiendan es esto, la medición del gasto cardíaco y tal vez el BTI, la utilización de esta herramienta para el seguimiento de estos pacientes, y eso es consistente en las guías de monitoreo hemodinámico y eso es consistente en las guías de choque cardiogénico, en las guías de manejo de choque séptico. Se están recomendando la ecocardiografía para evaluación hemodinámica del paciente. Entonces, es una ventaja que tiene tecnología, o sea, evita hacer invadir al paciente, podemos evaluar el perfil hemodinámico del paciente, podemos hacer seguimiento de intervenciones farmacológicas y utilizar solo el BTI en algoritmos de evaluación. Las limitaciones requieren mayor entrenamiento, requieren mejores equipos, requiere adecuada ventana ultrasonográfica, correcta alineación del espectro y la posición del Doppler y hospedador dependiente, que es
algo que atañe a todos los estudios ecográficos. ¿Cómo evaluamos la contractilidad del ventrículo izquierdo? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo la podemos medir y también son competencias de la ecocardiografía avanzada. Existe la medición de la fracción de eyección por método de Teicholz mediante modo M, en el modo para externa largo. Sin embargo, se considera que el método de Teicholz tiene importantes limitaciones, sobre todo en muchos de nuestros pacientes que tienen alteraciones de la contractilidad a nivel basal, a nivel inferior, que va a sobreestimar muchas veces el gasto cardíaco. Entonces utilizamos, si queremos hacer una medición de la fracción de eyección, se recomienda el método de Simpson, que es medir la cavidad en 2D en sístole y en diástole, y de esta forma calcular el gasto cardíaco. Sin embargo, yo pues le enseño mucho también a mis estudiantes, y lo que decía la doctora Gina, la importancia de nosotros poder hacer una medición subjetiva con el ecocardiograma básico es muy válido. Pues para mí no es importante sacar un número, para mí es más importante cuando evalúo la función ventricular es hacer esa evaluación subjetiva del ventrículo en diferentes pistas y poder hacer un cálculo si el paciente tiene una presión de eyección moderadamente, muy deprimida, moderadamente deprimida, normal o hiperdinámico. De pronto tiene más valor que sacar un número como tal de la fracción de eyección. Y tan importante como evaluar, en este caso, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para nosotros también, y una competencia de la ecocardiografía avanzada, es poder hacer una evaluación de la contractilidad segmentaria del ventrículo izquierdo, y eso nos va a permitir a nosotros enfocar ciertas patologías, principalmente cardiopatía isquémica, o como las nuevas recomendaciones ahora, los síndromes isquémicos hepáticos agudos o no agudos. Para evaluar esos pacientes, podemos utilizar, en este caso estamos dando como ejemplo, la evaluación del eje corto paraesternal, en el cual nosotros tenemos cada una los segmentos que se van a evaluar, van a tener cada uno un nombre según la posición, y cada uno de esos segmentos nos va a indicar, nos va a dar la idea de la posiblemente compromiso de las arterias coronarias. Entonces, esa evaluación de la alteración segmentaria va a ser muy útil para nosotros en la evaluación de pacientes con posibles síndromes coronarios agudos, y nuevamente puede ser una competencia importante para la ecografía avanzada. Evaluar ventrículo derecho, realmente no tengo mucha información de esto, porque esto solo es una conferencia o 2 o 3 conferencias, porque realmente la evaluación del ventrículo derecho, realmente ni siquiera muchas de las guías se ponen de acuerdo de cuál es el método ideal para poder evaluar nosotros ese paciente. Digamos que lo más fácil y que es bastante validado y que impacta también el manejo del paciente es la evaluación subjetiva 2D, en el que objetiva, en el sentido de evaluar la relación que existe, o comparar el diámetro basal del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, y vamos a determinar si hay dilatación del ventrículo derecho. Normalmente esa relación debe ser menor del 70-80% cuando yo tengo un ventrículo derecho que en diástole es del mismo tamaño o mayor que el ventrículo izquierdo. Cualquier ventrículo derecho que tenga un diámetro mayor que el ventrículo izquierdo, ya tenemos una dilatación del ventrículo derecho. Esa evaluación objetiva en 2D es muy importante, así como otras evaluaciones que podemos hacer, como es el espesor de la pared. Si vemos dilatación, buscar el signo de McConnell, que sería sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Esta evaluación pues 2D del ventrículo derecho es una herramienta muy importante. Podemos también hacer la evaluación mediante modo M del anillo lateral tricuspidio, la excursión del anillo lateral tricuspidio, lo que nosotros llamamos TAPSE, y es una herramienta también importante de evaluar ventrículo derecho. Sabemos que su punto de corte va a estar en 1.7, un paciente con un TAPSE por debajo de 1.7, junto con las alteraciones de la forma o dilatación del ventrículo derecho, nos hacen pensar en difusión de esta parte del corazón. La evaluación de la estimación de las presiones a nivel
las presiones sistólicas pulmonares van a requerir la utilización, en este caso ya no es Doppler pulsado, sino Doppler continuo. Utilizando el Doppler color, me va a indicar cuál es ese flujo mayor de la insuficiencia tricuspidia. Voy a requerir una insuficiencia tricuspidia para poder medir esa presión. Entonces, voy a medir con el Doppler continuo el espectro de insuficiencia tricuspidia. Voy a medir la velocidad máxima de el gradiente máximo, perdón, y a ese gradiente máximo, en este caso da 30, le voy a sumar la PVC que yo estimo mediante la evaluación de la vena cava inferior. Entonces la suma de ese gradiente máximo más la PVC me va a indicar a mí la presión sistólica arteria pulmonar, y es un indicador bastante importante en caso de yo sospechar hipertensión pulmonar y las diferentes patologías que vamos a evaluar, diferenciar si tenemos un paciente con una disfunción ventricular derecha crónica, o tal vez determinar si lo que tiene el paciente es una dilatación aguda del ventrículo derecho en contexto de un shock en sospecha de tromboembolismo pulmonar. Toda esta información que nos da la ecocardiografía avanzada nos ayuda a enfocar al paciente. Pero como digo, este tema del ventrículo derecho es largo y espinoso. ¿Cómo se evalúa la función diastólica del ventrículo izquierdo? También es importante. Aquí utilizamos el Doppler pulsado en la válvula mitral. Vamos a colocar aquí específicamente en la apertura de la válvula mitral el Doppler pulsado, y vamos a tener esta imagen que sería la onda E y la onda A. La onda E de llenado ventricular rápido, la onda A que tiene que ver con la contracción auricular, y la relación que hay entre esa onda E y esa onda A nos van a dar varios patrones: patrón normal, patrón de trastorno de la relajación, patrón pseudo normalizado. Va a ser un indicador importante de la función ventricular. A nosotros los intensivistas nos interesa esta relación como para hacer un subrogado de lo que es las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Podemos utilizar la relación entre la onda E y la onda E'. ¿Cómo saco yo la onda E'? La onda E' se saca con la técnica de Doppler tisular. El Doppler tisular se va a colocar en el anillo mitral lateral. Voy a ver el Doppler tisular, o sea, el movimiento del tejido, y eso me va a generar. Necesito tener el entrenamiento y que mi equipo tenga las prestaciones para poder medir el Doppler tisular en el anillo lateral mitral. Entonces, si yo comparo la onda E con la onda E', voy a tener una relación en la cual, si es menor de 8, es normal, y una relación E' mayor de 15 va a ser muy sugestiva de aumento de las presiones llenas del ventrículo izquierdo, y se va a correlacionar con una presión de oclusión arterial pulmonar por encima de 18. O sea, un paciente que características clínicas y ecocardiográficas encuentro yo esta relación E' mayor de 15, de pronto combinando con una ecografía pulmonar, donde voy a encontrar un patrón de línea B, este es un paciente que va a estar en edema pulmonar. Y existe una fórmula que a partir de esta información yo puedo calcular una presión de oclusión arterial pulmonar con la información que estoy mostrando. Entonces, función diastólica y valoración de llenado del ventrículo izquierdo mediante Doppler pulsado y Doppler tisular. Y por último, vamos a ver cuáles son las mediciones de respuesta a volumen. Es otro de los aspectos importantes que podemos tener nosotros en el Doppler, en ecocardiografía avanzada. El equipo que les mostré, que tenemos en este momento en la institución, nos muestra tenemos la medición automatizada del BTI, y aquí tenemos la medición automatizada de la vena cava inferior. Este software es importante porque él automáticamente me va a medir el diámetro mayor, el diámetro menor y el porcentaje de colapsabilidad. Y aquí este es un paciente que tiene ventilación espontánea, pero el paciente, si estuviese en ventilación mecánica, ese índice de colapsabilidad nos va a poder ayudar a evaluar hemodinámicamente el paciente. Entonces, estos son, digamos, los nuevos equipos, las prestaciones que tienes, y cada vez debemos tener más disponibilidad de estos equipos, en nuestras instituciones. Para medir esa respuesta a volumen podemos utilizar nuevamente el BTI. Midiendo el Doppler pulsado, voy a utilizar el BTI. El BTI voy a alentecer la velocidad, ver que tenemos varios BTI, y voy a ver la velocidad máxima en estos varios espectros que tengo, la velocidad máxima y la velocidad mínima, y voy a sacar el porcentaje de variación. Eso va a ser equivalente a la variación de la presión de pulso que utilizo de forma no invasiva
con un valor de corte que está alrededor de 15%. Si yo tengo un paciente que tiene una variabilidad mayor de 15, va a ser un paciente respondedor a volumen, y menor de 15, un paciente que tal vez no es respondedor a volumen, y eso lo hago con ecocardiografía de forma no avanzada. Y este estudio nos muestra a nosotros que en pacientes sépticos la utilización de la variabilidad de la velocidad de flujo en el BTI, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, me va a permitir predecir de una forma bastante importante con un punto de corte del 15%. La maniobra de elevación pasiva de las piernas, muy importante, me va a evitar a mí tener que infundirle líquido al paciente, se va a infundir sus mismas volemias que están en los miembros inferiores, y yo voy a hacer una medición del BTI antes de la maniobra y después de la maniobra, y si yo tengo un aumento al menos del 15% de ese BTI, pues va a ser un paciente respondedor a volumen, y es una técnica que podemos utilizar con ecocardiografía avanzada. Y aquí tenemos este estudio muy interesante que hicieron en pacientes que llegaron a urgencias antes y después de hacerle hemodiálisis. Vemos cómo se demostró nuevamente con un punto de corte del 15% de variación la predicción de respuesta a volumen mediante esta prueba de elevación pasiva de las piernas y evaluación del BTI. Quisiera bueno, la respuesta a volumen, las limitaciones básicamente es que para yo poder medir el BTI necesito que esté en ritmo sinusal el paciente que está en fibrilación auricular, esos espectros del BTI van a ser diferentes cada uno del otro, y entonces no me va a permitir hacer una evaluación. Y si yo tengo un paciente en fibrilación auricular, tendría que medir al menos 10 espectros y hacer el promedio para poder sacar una conclusión. Nuevamente es un estudio operador dependiente, son las limitaciones de pronto de esta evaluación ecocardiográfica de la respuesta a volumen. Es más útil en los pacientes que están en ventilación mecánica sin esfuerzo inspiratorio, o sea que están en modo controlado. Quisiera, existen muchas más otras cosas que podemos hablar, más de ventrículo derecho, podemos hacer la evaluación de las alteraciones valvulares para enfocar a esos pacientes que vienen en estado de shock con posibles alteraciones valvulares agudas. Diagnóstico hemodinámico del taponamiento pericárdico, o sea, podemos hacer la evaluación 2D por ecocardiografía básica del ventrículo de un taponamiento pericárdico, pero para poder hacer ese diagnóstico hemodinámico evaluamos la variación de flujo también con doble pulsado a nivel de la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Diagnóstico de endocarditis bacteriana, una patología que aquí me preocupa mucho es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo en algunos pacientes que tengan movimiento septal o movimiento de la válvula mitral o hipertrofia septal, porque son pacientes que pueden estar en condición crítica, en estado de bajo gasto cardíaco, y nosotros estamos pasándole medicamentos inotrópicos, y si no hacemos el diagnóstico de esa obstrucción dinámica de la salida del ventrículo izquierdo y se retiramos esos inotrópicos y cambiamos de pronto la conducta del paciente, he tenido pacientes de que han tenido una respuesta dramática. Si no lo hacemos, pues van a tener mal pronóstico. Entonces son el tipo de patologías que uno siempre debe buscar y debe tener herramientas de ecocardiografía avanzadas, y pues hablar de ecocardiograma transesofágico serían otra hora que no tenemos en este momento, y digamos que es algo que se está utilizando, y como decía el doctor Julio, es importante sobre todo para los posoperatorios de cirugía cardíaca que tienen necesidad de monitoreo hemodinámico como las ventanas ecocardiográficas. Muchas gracias a todos, y entonces pues quedamos dispuestos a cualquier pregunta o discusión de este tema. Doctor Durán, ha sido muy valiosa su charla. Muchas gracias. Invito al público a que por favor escriba sus preguntas o abra su micrófono y las haga en este momento. Mientras tanto, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos todos conectados? Doctor Morales, doctora Benítez, doctor Durán, ¿sí estamos todos? Sí, señor. Sí. Sí, acá estoy. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. La primera pregunta sería para la doctora Benítez, y es, yo trabajo en una UCI de 47 camas, somos más o menos 15 intensivistas. En POCUS básico, ¿con cuántos intensivistas entrenados debería yo sentirme tranquilo para hacerla, o para estar, o para tener un equipo de ecocardiografía? Y para el doctor Durán es, ¿en qué momento
debo pensar en el uso de o, o del uso del eco, entendiendo que tenemos que atender muchos pacientes? ¿A qué pacientes usted les hace un eco eh, básico o un focus o pocus básico? ¿O en qué momento hace un focus avanzado cardíaco? Esas serían las dos preguntas para ustedes inicialmente. Creo que la doctora tiene el... Perfecto, ya, qué Ya. pena. Gracias, Andrés. Hablando de POCUS o de POCUS básico cardíaco, esta es actualmente una competencia que es transversal a todos los intensivistas. O sea, dentro de una UCI del número de camas N que sea, todos los intensivistas deberían tener entrenamiento en POCUS, en ecografía cardíaca, en ecocardiografía básica. Esto es para todos los intensivistas. Diferente así lo que se ha planteado para la ecocardiografía avanzada y eco transesofágico, que sí pudiera ser una competencia de no todos los intensivistas, sino de un pequeño grupo que acompañe por turno esa ecocardiografía básica. Pero para lo básico, esto es una competencia actualmente transversal para todos los intensivistas. Gracias, doctora. Sí, estoy de acuerdo. Respondo a mi pregunta. Opino con respecto a la pregunta, estoy de acuerdo. Todos los intensivistas deben tener entrenamiento en ecocardiograma básico. ¿Y en qué momento decide uno hacer un ecocardiograma avanzado? Pues la respuesta depende de cada patología. Yo te doy un ejemplo. Como digo, yo trato de todos los pacientes con inestabilidad hemodinámica o falla respiratoria hacer un ecocardiograma básico, un focus básico. Inicialmente no hago mediciones por cuestiones de tiempo, pero hay situaciones como un paciente que venga con un derrame pericárdico, en el cual si ese paciente viene con derrame pericárdico, con inestabilidad hemodinámica y toda la clínica de taponamiento, pues no hacemos más mediciones, pero si el paciente digamos, no estuviera en ese contexto y yo quisiera hacer una medición hemodinámica, tengo que hacer la evaluación de la variación de la velocidad de flujo transmitral y transtricuspides. Entonces, en esa condición hacemos ecocardiograma avanzado. Con respecto a la medición del gasto cardíaco, hay un tema interesante y es siempre he buscado, tengo una pregunta, he tratado de responder a una pregunta y es la relación que existe entre la fracción de eyección y el gasto cardíaco. No hay una relación lineal entre lo que es fracción de eyección y el gasto cardíaco. Si esa relación fuera lineal, o sea, si todos los pacientes con fracción de eyección baja tuvieran gasto cardíaco bajo y todos los pacientes con fracción de eyección normal, pues no midiéramos gasto cardíaco. Esa relación lineal no existe. Eso se ve en el paciente con una insuficiencia cardíaca crónica que puede tener una severa depresión de la fracción de eyección y mantener un gasto cardíaco normal, o un paciente con choque séptico inicial puede tener un ventrículo hiperdinámico, pero tener una fracción de eyección, una gasto cardíaco bajo medido por BTI. Entonces, cuando yo siento que de pronto que hay un paciente, independientemente de la fracción de eyección, puede tener datos de bajo gasto y que se pueda beneficiar tal vez de tratamiento inotrópico, pues ahí le hago las mediciones avanzadas con el BTI, y así podemos determinar muchas cosas. Si yo tengo un paciente con un edema pulmonar y quiero estar seguro que es cardiogénico o no cardiogénico, pues se le mide la relación EE'. Entonces, para cada patología habría como una respuesta de cuándo decidir eso. Muchas gracias, doctor Durán. No, Es una pregunta, tenemos dos preguntas aquí, tres preguntas en el chat. doctor, Entonces, sí, señor. Cuéntame, Andrés. doctor Julio Durán, otra cosa, voy para todos los oyentes, otra cosa muy importante es que, pues, dentro de las recomendaciones que hay en las diferentes revisiones, pues no se trata tampoco de decir que eh, el POCUS cardíaco básico avanzado es un gol estándar. Pues bien sabemos que los pacientes, entre más estén parametrizados con diferentes tipos de monitorización y de seguimiento, vamos a tener mucha mejor información para poder tomar conductas más acertadas.
Pues hay algunos artículos donde evalúan, por ejemplo, la efectividad del Swan Gangs, que otra vez viene ganando bastante importancia. Eh, y pues si uno en la unidad tiene el entrenamiento del personal para colocar Sangam, pues los dos tipos de monitoreo se pueden realizar pues, para sumar información. Listo. Gracias, doctor Morales. Esa pregunta va con una pregunta que está aquí por César Rubián y es cuáles podrían ser los criterios para realizar POCUS para la medición del gasto cardíaco que reemplazaría los métodos invasivos. Entonces, complementando esa respuesta que nos está dando en este momento el doctor Morales, pues quisiéramos decirles a todos que ECO es muy bueno, pero eh, no reemplaza las demás monitoría, porque monitoría incluye el término continuo. Entonces es una herramienta que sumamos, más no una herramienta que me reemplaza los métodos de monitoría. Hay una pregunta también en el chat que son dos preguntas que es de Luis Ángel Cortés y del doctor y de Juan Carlos Villa. Son muy similares, entonces la voy a dejar aquí en este momento y miramos cómo la podemos responder, quién avalaría el número de ecografías para certificación y si esa opción la hay en Colombia o para Latinoamérica. Entonces, no sé si alguno quiera responder o quieren que les ayude con esa respuesta. Yo sí, pues quiero decir algo. Precisamente en esa última revisión que también compartió la doctora Gina Benítez, ahí pues dan una serie de recomendaciones, incluso una serie de paquetes de capacitación que creo que solamente por lo que tengo entendido y encontré pues en Europa algunas casas y algunas sociedades son las que están ahora con ese tema de certificando pacientes en poco cardíaco y avanzado. Pero pues yo creo que aquí en Latinoamérica vamos por buen camino, ¿sí? Porque por lo menos, viste, ya los grupos están creciendo, las sociedades también están creciendo, los programas están creciendo, pero tengo entendido pues que en el momento no tenemos aquí en Latinoamérica alguien que certifique. De hecho, en ese trabajo de las 17 sociedades que participaron, creo que estuvo una de Brasil, una de Venezuela, una de Cuba y una peruana, si no me equivoco. Ok, listo. Muchas gracias. Yo quisiera complementarles. La respuesta es en Colombia no la hay. En Latinoamérica hay algunos convenios para poder lograr la certificación. Entre ellas está la de el Diploma Europeo de Ecocardiografía Crítica y está la de la Sociedad de Cuidado Crítico Americana, que están relacionadas con algunas sociedades. Una está con WinFocus, que es para la Sociedad de Cuidado Crítico Americano, y la otra para el Diploma Europeo de Ecocardiografía. Nosotros tenemos un referente que también es miembro de nuestro comité, miembro de nuestra sociedad, el doctor eh, Carlos Santa Cruz, cuando él realiza su curso de la FIC, ese es un curso que es válido para iniciar el proceso de certificación con el Diploma Europeo de Ecocardiografía Crítica. Y dentro de AMSI, pues estamos trabajando para poder generar los estándares y luego empezar a hacer esta construcción que requiere digamos, legalización ante el Ministerio de Educación y otras cosas para lograr tener este tipo de certificaciones. Para responder esa pregunta, no sé si haya otra pregunta en el chat. Vamos con 30 minutos casi de retraso. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o algún comentario de parte de nuestros participantes de nuevo, desde, eh, hay una pregunta asimismo para enfermería. Sí, dentro del comité estamos trabajando. Y Andrea, si eres enfermera y estás interesada, te invitamos a unirte al, al comité de ultrasonido de accesos vasculares porque debemos trabajar todos en conjunto para lograr para lograr sacar todas estas competencias debido a que el trabajo tiene que ser mancomunado y desde la sociedad para lograr rápidamente estos objetivos. Eh,
Eh, Les voy a dejar en el chat el teléfono de Andrés Forero, él es enfermero y es el actual director del Comité de Ultrasonido de Accesos Vasculares. Y para que ustedes puedan escribirlo. Ah, ya lo escribió Andrés, gracias Andrés. Ese es el Andrés, teléfono para que todos participen. Doctor Durán, lo un escuchamos. comentario. Sí, a ver, con respecto a la pregunta de cuándo utilizar los métodos invasivos, tal vez Swan-Ganz, Pico o ecocardiografía, como dice Andrés, un método no reemplaza a otro, pero la mayoría de las sociedades científicas de las diferentes patologías insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, cada vez son más enfáticas en decir que se recomienda la ecocardiografía, o sea, está el nicho de la ecocardiografía. No dice cuándo uno u otro, pero se recomienda. ¿Qué hago yo? Una de las limitantes importantes de la medición hemodinámica es la ventana ecocardiográfica. Hay pacientes que es imposible hacer una medición, o sea, las mediciones 2D son relativamente fáciles, pero hay pacientes que no tienen nada, o sea, no tienen una adecuada ventana. Pero si el paciente, yo le hago una aproximación ecocardiográfica, la ventana es adecuada y me permite unas mediciones adecuadas en las que yo puedo confiar que ese BTI, esa medición del tracto de salida, es confiable, pues utilizo la medición ecocardiográfica. Si necesito esa monitorización hemodinámica y el paciente realmente no tiene unas ventajas que me den esa confiabilidad, pues procedo a la parte invasiva. Es como, digamos, la experiencia que yo les puedo compartir que utilizo yo en este caso. Muchas gracias, doctor Durán. Eh, Sí, buenas noches. Oscar, buenas noches, bienvenido. Claro, ¿cómo estás? Bien. Pues dos cosas. Una de las cosas que siempre tendría uno que tener en cuenta, desafortunadamente no todos los equipos lo tienen, es poder hacer el electrocardiograma, ¿no? Pues para cuando hace uno la medición del BTI, no meter la parte de contracción isovolumétrica, porque eso no va en la parte de volumen sistólico. Pero pues desafortunadamente mucho de los sistemas no tienen desafortunadamente eso para poder hacer eso. Y lo otro que es interesante es poder hacer el BTI derecho, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia con un paciente con una hipertensión pulmonar que se le puso óxido nítrico en una cánula de alto flujo y pudimos ver cómo el BTI derecho pasó de estar en 8 a pasar a 12, 14 y 17 y cómo se le logró en pocos minutos después del inicio del óxido nítrico poder quitar todo ese soporte vasopresor, que no sería el ideal en falla derecha. Entonces es importante, creo que algunos consideran que es mejor el BTI derecho más que el TAPSE, pero bueno, ahí sí, no sé, lo dejo en consideración o no sé qué consideran ustedes. Esa discusión fue muy bonita en el congreso pasado con el doctor Antoine Villar Balón. El- Todos estábamos emocionadísimos con todo lo que nos iba a contar del ventrículo derecho y se quedó con que lo viéramos, con que lo viéramos. Sin embargo, yo soy de la corriente de medirlo y de ver sus cambios dinámicos y hacer respuesta a volumen con él. La dificultad siempre es la ventana para lograrlo. Eh, por el tiempo, vamos a dejar aquí. Alejo, me ayuda a compartir, por favor, la pantalla. Les agradezco a todos los miembros AMSI, no miembros AMSI, que están el día de hoy con nosotros, que nos acompañaron, a los ponentes, doctor Morales, doctora Benítez, doctor Durán, por su tiempo, por su disposición. Y los invitamos el día de mañana para darle cierre a nuestra semana del Comité de Ultrasonido, donde tendremos el ultrasonido enfocado para fisioterapia de cuidado crítico pediátrico. Mañana tendremos a grandes profesionales que nos apoyarán y que nos darán esa visión que el ultrasonido no es solo para los médicos y que en pediatría vamos corriendo. Entonces, los invitamos a unirse a AMSI, los invitamos a continuar con estas actividades académicas, los invitamos a participar del Comité de Ultrasonido de Accesos Vasculares, pero de verdad de todos los comités, para que juntos construyamos nuestra sociedad y juntos crezcamos y logremos todas estas certificaciones y todo nacionales. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la llamada. El chat, hay un último comentario en la página de AMSI, está en la grabación.
de los diferentes webinarios. Ya Alejandro nos dejó, o Adriana nos dejó, Alejandro nos dejó la página. Muchas gracias a todos. Nos vemos luego. Muy buena noche y gracias por permanecer hasta esta hora.